Juntos tiene una interna y le hemos charlado en los dos primeros bloques con dos representantes de las corrientes que tiene a nivel provincial y por supuesto lo local. La izquierda también tiene una interna. Lo había dicho en este programa Pablo Lopardo del MST, que era importante comprender ese instrumento, esa herramienta para fortalecer una propuesta más amplia de lo que es el FITU o el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Bueno, corre la misma suerte conceptualmente en lo que decía sobre Juntos para la izquierda. Ojalá que esa herramienta que pensó Néstor Kirchner en su momento le dé mayor entidad, una modernización tal vez de lo que es la propuesta de izquierda para ir con un nivel de competitividad mayor a una elección general que será la de noviembre. En Moreno el MST presentó casi una lista propia. Del otro lado, dentro de lo que es el FITU, nuevamente insisto con esto, está el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS, ¿no? Sí. Hay tres partidos en una lista y un partido en la otra, para decirlo así. Bueno, en esa lista de tres partidos está Lorena Pereira como cabeza de lista. Lorena Pereira es docente. Primero una reflexión, te voy a pedir breve, de ser posible, pues se cumplieron 3 años de los asesinatos laborales de Sander Rubén. Y yo decía en el comienzo del programa que lo primero que tenemos que entender de ese dolor que será inmenso siempre, es la vida. La vida. La vida de los trabajadores, sí, pero fundamentalmente de los niños. De los niños y las niñas, es decir, porque son los primeros a proteger, desde ya los trabajadores. Y yo hacía el desafío públicamente que alguien me dijese si hoy las escuelas son dignas y seguras. Y si hago esta pregunta hacia atrás, si hace 20 años las escuelas eran dignas y seguras en Moreno, estoy seguro que no, por mi trabajo, ¿verdad? Te quiero preguntar a vos que me hagas una reflexión de los 3 años y si esas muertes no tienen que perder de vista que tienen que ser dignas, seguras, habitables y las mejores escuelas que existen en el mundo porque 2 compañeros se nos fueron. Te escucho. Sí, hace 3 años, cuando explotó la escuela 49, ¿no? y se produce el asesinato laboral de estos 2 trabajadores, la verdad que en realidad lo que va a mostrar justamente por un lado, es decir, todas las políticas de ajuste que se vienen dando durante todos los gobiernos y también desde el lugar del peronismo, ¿no? Porque en realidad durante muchos años se gobernó el peronismo y también las políticas de ajuste de lo que es el Cambiemos. Viste que se hace como una escisión, un corte, que el ajuste se dio en los 4 años de Macri, que efectivamente hubo un ajuste, y nos olvidamos de lo anterior. No, yo en realidad no estoy de acuerdo, porque en realidad las políticas de ajuste venían de hace un montón de años. Es decir, la problemática del gas, es decir, no es justamente que quizás acá en Moreno lo que sucedió es que se profundizó aún más por haber estado el Consejo Escolar intervenido. Pero las problemáticas de las escuelas nosotros venimos denunciando hace un montón de años. ¿Hace cuántos años sos docente? 11 años. ¿Y qué viste en 11 años? Mejor arranquemos por ahí. Y en realidad yo durante estos 11 años he tenido que viajar de escuela en escuelas, con lo cual conociendo cuáles son las realidades de las escuelas. ¿Y esas realidades? Claro, las problemáticas de las escuelas edilicias, digo, sí, ¿no? Son muchas veces terribles, que son justamente condiciones que no son seguras y no son dignas. Problemas de la luz, problemas de filtración de los techos, el agua, el gas, justamente quizás también hasta las aberturas de las puertas y ventanas eran inseguras, ¿no? Entonces todo eso es lo que yo fui recorriendo, es decir, a través, digamos, de todos estos años y en diferentes escuelas que yo, bueno, por mi situación particular de la materia que yo doy, es decir, he tenido que viajar por varias escuelas. ¿Qué das? Doy la materia psicología. Psicología, interesantísimo. Yo decía en la editorial del programa que trato de enfocar, desde antes por supuesto, pero más acentuadamente desde el 2 de agosto de 2018, que las escuelas tienen que ser, y lo digo siempre, como el último bastión del Estado, parado, ¿no? De pie, intentando darle a nuestros chicos la posibilidad de algún ejercicio igualitario que nunca ha sido tal y que creo que vamos perdiendo por goleada desde hace mucho tiempo.
porque no son las escuelas ni dignas de segura, porque los trabajadores no tienen la mejor prestación posible para dar el mejor conocimiento, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se hizo un ejercicio de la política partidaria que a mí no me asusta que haya pasado eso, porque para mí no es lo central. Si Suteba, si ATE, si quien sea, a partir de los asesinatos, potenció lo que venía diciendo, es un problema de ellos, para mí. Y quien quiera analizarlo que lo pueda hacer. Pero todos van a ir sobre ese punto. Lo que trato de discutir, y en las charlas que tengo, es que el objetivo no es una cuestión partidaria, es de derecho político, de conciencia, que las escuelas tienen que ser las mejores por todos, independientemente de lo que haga cada estructura. El FIT, ¿cómo toma eso? ¿Sí? ¿Cómo lo toma? Lo incorpora a la plataforma y dice, nosotros queremos que las escuelas sean así, porque también están haciendo política desde ahí, desde ya. Sí, nuestra posición sobre la educación pública gratuita es fundamental. Está dentro de uno de los programas del Frente de Izquierda que va a ser la defensa justamente de todo lo relacionado con lo que es la educación, tanto laica, gratuita y pública, ¿no? Y justamente en realidad nosotros queremos que la educación pública sea de calidad, pero en eso hay que invertir, hay que utilizar todos los los recursos económicos, mejorando lo que son las condiciones de las escuelas y también lo que son el salario de los trabajadores. Y vos fijate que estamos hablando de las condiciones de las escuelas y nos olvidamos de la necesidad de construcción de nuevas escuelas. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, en realidad ¿no? En Moreno en particularmente hay una gran alta necesidad de escuelas. De hecho hay un montón de escuelas que comparten edificios. Primarias y secundarias. Primarias y secundarias comparten el mismo edificio. Y ahí lo que justamente se demuestra es que hay una gran necesidad de la construcción de escuelas. Si no se construyen escuelas, tratamos de hacer un ejercicio, la palabra que utilicé hoy como clave del programa, si no hay escuelas nuevas, no hay vacantes. Si no hay vacantes, hay pibes que no van a la escuela. O en todo caso, si llegan a ir a una escuela, son aulas hacinadas antes de la pandemia. Imagínense, durante la pandemia y entre virtualidad y semipresencialidad, voy a este punto de la presencialidad. Si decimos que las escuelas tienen que ser seguras, dignas, habitables, más aún después de las pérdidas fatales de los compañeros Andy y Rubén, ¿por qué se impuso que tenían que volver a clase los pibes y las pibas, niños y niños, a como dé lugar? A nosotros en realidad nos parece muy importante que nosotros siempre, como yo ya dije, ¿no? Venimos siempre luchando por lo que son las condiciones de las escuelas, ¿no? También en realidad me parece importante decir que durante la virtualidad, durante las clases virtuales, tampoco se invirtió en aquel momento, ¿no? Porque en realidad nosotros tuvimos un montón de chicos que no tenían celulares o compartían los celulares, tenían problemas de datos, de internet, como para conectarse y poder darle lo que fue la continuidad pedagógica. Y también lo que también esto llevó, ¿no? Que haya más sobrecarga sobre los docentes, porque en realidad nosotros poníamos todo lo necesario como para poder llegar a nuestros alumnos, ¿no? Y después, es decir, me parece que esta vuelta de presencialidad también tenía que ver, me parece, con una cuestión electoral, ¿no? Porque en realidad, de hecho, y es lo que en realidad pasó acá en Moreno, cuando nosotros volvemos a la presencialidad, nosotros teníamos alrededor de casi el 50% de los edificios escolares con problemas de gas, sin contar lo que son por ahí problemas estructurales como los techos que se llueven, si llueve, ¿no? La filtración de los problemas de luz, el tema que no haya matafuegos recargados, ¿no? Que estén vencidos. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Que no estén los matafuegos cargados, ¿no? Sí, de hecho en una de las escuelas que yo he vuelto, donde justamente directamente no había gas, ¿no? También descubrimos con los docentes que en realidad no había matafuegos, que los matafuegos estaban vencidos. Claro. ¿No? Por eso yo vuelvo y te agradezco mucho, Paula, que digas esto, que entendamos qué es el 2 de agosto de 2018. El 2 de agosto, para que se comprenda, si es que algunos no lo quieren ver, no más parches. Lo que ocurrió para que llegase el 2 de agosto es que la política fue un parche sobre parche y sobre parche. Entonces las escuelas Cromañón, que decíamos antes,
dejaron como resultado por la dirigencia política las muertes de Sandy Rubén. Por eso yo hablo de asesinatos laborales. Entonces, no entra en la cabeza de nadie que una escuela, aún sin gas y aún en la virtualidad, los matafuegos estén vencidos. Es decir, que no aprendimos demasiado. Seguimos pensando que no va a pasar, que no ocurre, que no ocurrió. Así se pensaba antes. Total, lo parchamos, ¿qué va a ocurrir? Y ocurrió, sucedió. Por eso digo que es un dolor eterno y es más doloroso cuando parece no comprenderse pedagógicamente qué significó y significa y significará las muertes de esos dos compañeros, pensando en los trabajadores e insisto, en los niños y en las niñas, que son los primeros a proteger. Y lo tienen que hacer las comunidades, ¿eh? Las comunidades tienen esa responsabilidad, es decir, los padres y las madres pues son los tutores responsables. Vamos a la interna porque si no se me va el programa. ¿Puedo agregar un poquito más? Dale. Hay que también recordar que en Neuquén, este mismo Sí, año, claro. explotó también, ¿no? Fallecieron 2 operarios y una docente en Neuquén, sí, ¿no? claro. Justamente por la problemática del gas. Entonces Sí. me parece que también hay que decir esto, que tampoco es un problema de Moreno, sino que también provincial y hasta nacional. Sí, incluso voy a tomar esto que dice Pereira. No es una cuestión de neoliberalismo, no es eso, porque si lo decimos así, parece que mañana dejamos atrás el neoliberalismo y no pasa nada, es falso. O en todo caso, me voy a corregir, no es que sea falso, es limitante. Porque con gobiernos populares, no se olviden, hubo una masacre que se llamó 11, de trenes. Yo no lo olvido. Y decíamos, va a pasar algo con los trenes porque no se hace ninguna reparación y se la llevaba a todo el sector privado. Y ocurrió. Y no era el neoliberalismo gobernando, ¿eh? Estaba Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, se puede decir eso para la tribuna, perfecto. No me interesa a mí. Lo que sí busco es que usted comprenda que la escuela de su niño tiene que ser la mejor escuela. De su hija tiene que ser la mejor escuela. Tiene que tener agua potable, baños en condiciones, puertas y ventanas, gas. Todo aquello que necesitamos a partir de Sandy Rubén, pero antes se reclamaba y se seguirá reclamando, independientemente de lo que hagan las estructuras partidarias y sindicales. Vamos a lo que es la primaria. ¿Crees que va a ser bien la primaria para la izquierda? En realidad nosotros no estamos a favor de ir a las PASO en la interna con el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros siempre nuestra posición fue realizar un congreso, ¿no? Donde discutamos con los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad y podamos justamente salir en una lista unificada, donde... Que no se pudo. No se pudo. Es decir, entonces ahora, bueno, vamos a las PASO. Aún así nosotros creemos que este tema de ir a las PASO, lo único que hace en realidad es desviar lo que es la discusión central, que es contra los partidos patronales y todo el bloque capitalista, que ahí incluye el Frente de Todos, Cambiemos, la ultraderecha, hasta el centro izquierda. Ajá. Es decir, ahí lo que sucede es que es esto. En realidad, para nosotros el MST no estamos de acuerdo con esa política que tienen. ¿Por qué? Porque en realidad hace desviar esa discusión central. El MST lo que está planteando es una renovación de la izquierda, es decir, conceptualmente está planteando, no dice de correrse de la izquierda, pero sí definir cuál es la mejor estrategia para llegar a los sectores que están disociados de la política o que denostan la política y que no tienen contención alguna de ningún partido político ni organización. Eso es lo que pretende el MST por las notas que puede hacer. ¿Crees que hay que renovar la izquierda? ¿Que se debe un debate en Congreso, Asamblea? Sin olvidar que el Partido Obrero se fracturó hace 2 años atrás, ¿no? Está partido, que también es un capítulo aparte, pero ¿cuándo se puede dar una dinámica de fortalecimiento de la izquierda que no tenga que ver con los personalismos, sino con una adaptación a este nuevo mundo, ¿no? Donde el capitalismo impera desde ya? Claro, igual a mí me parece medio contradictorio, porque por un lado, es decir, el MST plantea una renovación, ¿no?, de la izquierda, pero en realidad nosotros si vemos justamente los candidatos que ellos plantean, son los mismos que en realidad vienen planteándose un montón de elecciones anteriores. Entonces ahí me parece que es medio... También hay personalismo, me decías ahí entonces. Y en realidad justamente, es decir, yo lo planteo así, ¿no? Es decir,
cuando en algún punto nos plantean el tema del personalismo, nosotros justamente me parece todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de nuestras listas, primero, vamos alternados, ¿no? De hecho, es decir, en este caso irá el Partido Obrero, irá Izquierda Socialista, irá el PTS, pero ahí hay una alternancia. Y en realidad a lo que nosotros nos parece y nosotros defendemos, ¿no? Como también Frente de Izquierda Unidad, es el programa, ¿no? Justamente, es decir, el Frente de Izquierda Unidad, cuando se presentó la lista, justamente hay un programa que hay y justamente cada uno de nosotros que en realidad estamos dentro de las listas vamos a defender ese programa del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, seguramente ustedes van a hacer una campaña hablando de ese programa, que es anticapitalista, vamos a decirlo así, ¿no? Con una búsqueda de recuperar lo que es la conciencia de clase, de identificar cuáles son los adversarios y enemigos, hablar de que otro mundo es posible desde otra lógica. Precisamente cuando uno habla de actualización de la izquierda es esto: si el programa tiene una actualización o sigue los pasos de que el capitalismo, el imperialismo se va a caer y mañana va a emerger un socialismo que no es del siglo XXI, sino un socialismo en serio. La última pregunta que te hago es casi de manual. Termina la elección primaria, van a la general, ¿van todos unidos o crees que la campaña va a dejar fisuras? Y entonces la izquierda, que utiliza las PASO para una mejor unidad, se fragmenta antes de llegar a la general. Mira, después de las PASO me parece que hay que hacer algún tipo de balance, ¿sí? Justamente, y ver justamente cómo vamos a las elecciones generales. Y bueno, después se seguirá discutiendo. Pero van a hacer campaña todos juntos, después yo te pregunto. Terminan las PASO y caminan todos juntos. ¿Y buscan el voto de los desencantados de la política tradicional o no? En realidad, claro, como justamente dije, si nosotros tenemos todo un programa, me parece que eso es tan importante dentro del Frente de Izquierda Unidad, es justamente defender ese programa que nosotros venimos siempre planteando. Dame un eje central del programa, uno. En realidad hay varios, ¿no? Pero uno puede llevar el programa. Claro, eso me parece tan importante justamente el tema de el no pago a la deuda externa, porque en realidad me parece que hay un montón, tanto el Frente de Todos, ¿no? Como Cambiemos, siempre plantean el tema de que hay que pagar la deuda. Y a mí me parece que, a mí no, sino justamente unos puntos del programa del Frente de Izquierda es el no pago a la deuda. ¿Por qué? Porque toda esa plata se va cuando en realidad hay que invertir justamente en salud, educación, trabajo y basta de lo que es precarización laboral, ¿no?